quiero más preguntar probable que alguien que no tiene acceso a todo lo que es salud y etcétera, no tenga posibilidades de recuperación y de no pasar a consumir problemáticos. Bueno, ¿no? Héctor, no sabemos si nos escuchás o no, pero te quería preguntar, a propósito de lo que está diciendo Héctor Fero, que describas un poco cómo es la situación justamente de lo que dice él, de a quiénes se detiene, porque me parece que ahí radica, más allá, digamos, de la incorrección en cómo lo expresó Vidal, radica el tema, ¿no? Porque eso es verdad, que en la justicia claramente, cuando vos vas a Comodoro Pi, a mí me pasó años y años de ver pibes esposados que vienen de barrios populares por tenencia de drogas. Y esas son la mayoría de las causas que hoy en día se ocupan en Comodoro Pi. No hay narcotraficantes en el banquillo, en un juicio oral y público, ni siquiera caminando por los pasillos de Comodoro Pi. Entonces está buenísimo que puedan distinguir esto para sacar ese mito. La torta de detenidos por la ley de drogas, que es un delito federal, pero a la vez tiene una desfederalización en las provincias. Por eso esta explosión de casos en Capital, de 29.000 causas en un año. Eso tiene que ver con la desfederalización, que le da el poder a la policía de la ciudad o en otro distrito, a la policía de cada distrito, y lo saca de la órbita federal. Y eso ha hecho explotar las detenciones. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque les sirve a todos incrementar, engordar las estadísticas para decir estamos luchando contra el narcotráfico. Ahora, si vos mirás la torta de detenidos, la enorme mayoría son consumidores, como tenedores para consumo, como decíamos recién, o son eslabones bajos de la cadena del narcotráfico, como decía acá Agustina, en relación con los tranzas de los dealers de los barrios, las mulas, que son víctimas de un delito, un crimen de derechos humanos. Ellas son víctimas de un delito de trata de personas. Pero me gustaría retomar un segundo, si me dejás, Cata, la pregunta que le hiciste. Sí, me interesa, me parece que no termina de responder el doctor, ¿no? Sí, me gustaría darte una respuesta que para mí es muy ejemplificadora. Dale. La puerta de entrada de otras drogas es la puerta de la casa del dealer, no la marihuana. En todo caso, las drogas de iniciación no es el cannabis, es el alcohol y el tabaco, que son drogas de venta libre. Y son las más consumidas y son las que mayores problemas en el sobre todo el alcohol. Generan el alcohol y el tabaco, que genera 40.000 muertes por año en Argentina. Entonces, el eslogan de la puerta de entrada de otras drogas es una falacia que ya está vencida. La marihuana... La idea, insisto, la idea de convocarlos es eso, ¿no? Hablar un poquito de los mitos y realidades, lo que uno escucha todo el tiempo. Sí, y cosas que nosotros no sabemos y que aprendemos de ustedes, que son los que trabajan estos temas. La verdad, el tema de que es la puerta de entrada lo escucho desde hace años y lo siguen diciendo, ¿no? Está instalado por el negocio... Perdón, Sí, Jorge, ahora si querés te dejo, perdón, no quiero monopolizar la palabra. Esa es una verdad que instaló la Iglesia Católica, que instalaron las granjas de recuperación, porque... No nos olvidemos que detrás de esto hay un gran negocio y creo que Jorge puede explicarlo mejor. Yo quiero terminar mi aporte en este caso con esto. La puerta de entrada, o sea, la marihuana es la puerta de entrada a la comisaría hoy. Y eso es lo que se tiene que terminar. Bien, a ver, es interesante todo lo que cuentan. Te escucho a vos, pero después también la quiero escuchar a Agustina. Porque Agustina contó su experiencia personal. Y ella dijo que su puerta de entrada sí fue la marihuana. Es que me parece que el punto es, así como decimos drogas en plural, es problemas en plural. Porque ¿cuál es el problema? Son múltiples los problemas, no solamente problemas físicos o problemas vinculados con las consecuencias biológicas que pueden generar las sustancias, muy claramente lo podría explicar el doctor, pero hay consecuencias sociales, que son las que estamos hablando, de la estigmatización o de la criminalización. Hay otras vinculares que tienen que ver con lo que nos pasa en relación con los consumos y nuestros vínculos, o la escuela, o el trabajo, o los amigos. Y lo que hay es diversidad de trayectorias. Entonces, Agustina cuenta un relato, como hay otro montón de relatos similares a esos, pero también hay otros. Digo, la manera también de discutir o de desarmar esa idea de la carrera de entrada es escuchar a las personas que usan drogas o que han usado drogas y que incluso han tenido consumos problemáticos, donde muchas también cuentan que son las legales. Bueno, contame de las dos, Porque las legales en realidad las drogas legales, ya lo dijeron el alcohol, todos, lo dijeron la legalidad y ilegalidad de una sustancia no está asociada con su peligrosidad. Digo, los medios de comunicación, lo que escuchamos, lo que hicimos, asocia una sustancia ilegal con la peligrosidad. No tiene una relación directa. La peligrosidad tiene que ver con los daños. Bueno, hablamos del alcohol, generar. el tabaco, el alcohol, el tabaco, los medicamentos, los psicofármacos, ¿sí? Eso son está sustancias por arriba de, por ejemplo, exactamente. no sé, Ahí la creo cocaína o el paco. Sí, el alcohol están por arriba en prevalencia. Lo que uno dice es la prevalencia de consumo. ¿Sí? La prevalencia déjeme antes que termine, porque se nos va a ir el tiempo y quiero escucharla a Agustina también con el testimonio, un poquito a propósito de esto que estamos hablando. Sí, un poco ahí lo que yo decía y comparto con Jorgelina, la realidad es que la problemática de consumo son multicausales y bueno, también tiene que ver con lo que uno vive,
por ejemplo, bueno, yo vengo de una familia difícil, complicada, y sí, la realidad es que yo empecé consumiendo marihuana y así después terminé como terminé, teniendo que hacer un proceso, gracias a Dios al proceso que hice, y entender que me merecía otra vida y que sí había otras oportunidades para mí y que sí existía otra vida. Hoy soy quien soy, hoy ayudo a mujeres y diversidades y madres, porque la realidad es esa también, que hoy los lugares para mujeres están bastante invisibilizados, porque a nosotras nos pasa. Hay madres que están embarazadas o que tienen sus niños, que no tienen dónde dejarlos, y no contamos con tantos espacios. Entonces, la realidad es esa un poco. Bien, vos querías terminar una idea, Jorgelina. Ahora me olvidé de la idea. No, estaba diciendo era esta pregunta de la mayoría de las drogas que más adicción digo que causa, el tema ¿no? tiene que ver con la prevalencia. Digo, me parece que en esto es muy importante la información que circule y ahí buenísimo estos espacios y la posibilidad de difundir información clara, precisa, digo, porque en estos temas decir cualquier información confunde. Hay mucha información. La infodemia, ¿sí? No es solamente con el COVID. Es con todo. Es con todo. Ahora, déjame que Pablo quería hacerte una pregunta y yo lo interrumpo. Si el problema efectivamente son las personas y no necesariamente las sustancias, ¿por qué solamente se habla de la despenalización del cannabis y no de otras? O eventualmente, si las puertas de entrada son tabaco y alcohol, ¿por qué no se habla de regular efectivamente el tabaco y alcohol? El mercado es la mejor respuesta, digo. Me parece que ahí... Y de hecho nosotros hemos tenido en nuestro país una regulación de tabaco que impactó, una regulación en términos económicos, que impactó en la disminución del consumo del tabaco, pero que fue un plan integral de regulación que implicó además medidas preventivas, acceso a servicios de salud para quienes quisieran dejar de consumir, regulación de publicidad, regulación del mercado. Bueno, fíjate el lío que hay con el etiquetado, simplemente por poner si tiene azúcar algo. No es solamente... ¿Quién va a querer avanzar sobre las drogas? Pero el mercado del alcohol, perdón, Jorge, Jorgelita, no, Jorge. El mercado del alcohol también está regulado. Claro. Y las publicidades, se han prohibido las publicidades, que se respeten o no después y que más o menos se respetan. No, es que no, vos hablás con los jueces, jueces civiles, y te muestran las publicidades que no están respetando, pero hay una ley que debería ser respetada, ¿no? Y me parece que para complementar es eso, ¿no? Es la regulación de un mercado que es más fácil regular hoy el mercado del cannabis que el de la cocaína, pero yo estoy completamente a favor de regular el mercado de todas las sustancias. Bueno, está el doctor pidiendo la palabra. Breve, doctor, que nos quedan 2 minutitos nada más. Sí. Lo escuchamos. Muy breve, voy a decir que nosotros tenemos un problema muy serio en nuestro país y que es la principal droga que nos está destrozando es la hipocresía. Es no conocer la realidad de lo que está pasando con todo lo que tiene que ver con las adicciones, al alcohol, al tabaco. Es decir, el tabaco ha habido una dificultad severa para poder inclusive poner en el etiquetado que produce cáncer y se sigue vendiendo sin ningún problema y sigue habiendo propaganda sin ningún problema de alcohol, de tabaco, etc. Con respecto a las drogas no legales, la hipocresía es que la ley 23737 siga siendo vigente y que nuestros legisladores, ya que la semana que viene votamos, no se comprometan a derogarla rápidamente. Todo el resto se terminaría, las detenciones, etc. Yo sin defender a la policía, pero la policía tiene algún grado de obligación de realizar detenciones y no los estoy justificando, porque podrían mirar para otro lado, ¿sí? Porque la ley los obliga, porque lo único que hay es un fallo, el fallo Arriola, que despenalizó de alguna manera la tenencia de determinada cantidad de marihuana más que nada. Bueno, un poco lo que te decía antes, una ley con diversos articulados, más o menos para sintetizar, por la tenencia de sustancias para consumo o de semillas o de plantas, pues es una pena de entre 3 y 15 años. Pero lo que dice, que es muy importante, lo que decía el doctor del fallo Arriola de la Corte, sancionado en 2009, indica que hay un artículo que es inconstitucional, que viola el artículo 19 de la Constitución, que dice que las acciones privadas de los hombres solo están reservadas al juicio de Dios, no de los magistrados. Se nos fue el tiempo. Le agradecemos a los 4. La verdad que es otro capítulo. No va a ser el último, tampoco fue el primero. Nos interesa, creo que hay muchos ítems todavía que nos quedan ahí en el aire. Y abrimos muchas pestañas también. Abrimos muchas puertitas, muchas ventanas para seguir hablando. Les agradecemos. De alguna manera nos vamos informando todos nosotros y también la audiencia sobre este tema.
Insisto yo, hay tantos mitos, un poco la idea es ir desandando estos temas y entender qué es mito y qué es realidad de todo lo que se viene diciendo a propósito de este tema. Sí.